Me gusta la gente. Listo, los amigos virtuales que también se van a quedar poco acá para que todos escuchemos. Y ahorita reviso la forma. La genética. La genética es lo que mucha gente está importante. Y como la teoría de nuestra, aquí en esta vida estamos. La genética nos trae las posibilidades que nos vamos a imaginar. Desde la generación, una vida más larga, hasta la resucitación de la perspectiva. Entonces, una experiencia de la genética son. Para entender la genética tenemos que hablar de todos los temas. Veamos un objetivo tan cuidado que seleccionar diagnósticas de la herencia. Nos digo que la reproducción sexualmente las proteínas se representan gamete masculino y gamete femenino. Nos digo que tienen determinantes expresivos y nos digo que los genes separados a la relación de la formación de un gamete. Este es un descubrimiento que han llamado la ley de la segregación y la ley de la variación. Desde que conoce la genética de descubrimiento, en 1956 descubrió que los genes se encontraban en los cromosomas y que en 1944 la transmisión de las características de la obra de la grabó nivelación de ese ritmo proyecto ADN. Y esto lleva a que los genes están constituidos por ADN. ¿Qué puede hacer la genética? La genética tiene como principal funcionamiento la ADN de la información. Esta información es la genética que genera un montón de objetos, como color de oro, color de piel, la altura, y también las alturas. También tiene internet como expresión. La genética no solo es crear un nivel claro con esa información, la palabra a miles de posibilidades de crear un sentido. Ya, déjame verlo. Excelente. ¿El título va a ser la genética o lo vas a cambiar? ¿Cuál era tu pregunta? La gente nos podría dar una vía más fácil, ¿esa? Que sea el título así. Puede ser como la genética molecular, ¿sí? Como si nos podría, o la vida eterna en relación a la genética, o algo así, ¿listo? Porque es que si tú pones un título, así como lo estás poniendo, como la genética, pues queda como muy global, ¿no? Ahora, bien, tienes ahí buenas citas. Esas citas son parafraseadas, o sea, la leíste Sí, y la escribiste. De un documento que estaba en Google. Pero lo leíste y lo escribiste con tus palabras o lo copiaste y lo pegaste, que no está mal que copies y pegues. No, yo lo dije con mis palabras. Listo, ahí vamos bien. Pones varias preguntas. La genética nos podría dar una idea más fácil, es la primera. Después, ¿qué puede hacer la genética? Esa idea primero, la de qué puede hacer la genética. El contexto histórico nos podría dar una vía más fácil. Repite esa pregunta. Pero bien, ahí vamos bien. Y las referencias están. ¿Usaste el de Word? El modo de citación de Word. ¿Qué significa? Pero está mal citado. Es que no sé por qué, pero no me aparece como la fecha publicada. Lo que pasa es que, a ver, ven y lo buscamos. ¿Cómo se llama? Historia de la genética. ¿Qué horas en mi corazón? Pero tema. Vamos. No, no me deja verlo. Pero ¿cuál es el título?
Si no se puede. ¿Tienes datos? Sí. Abre el link, abre el link. Listo. No. Así como lo citaste, está bien. El documento de internet ya. Sí, ahí está ya citado. Listo. Entonces, tienes que hacer, o sea, defínelo por apartados. Una introducción, pon introducción y haces el contexto normalito. Y ahí sí vas con las preguntas y el desarrollo de tu pregunta. ¿Listo? Y ahí vamos bien. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Virtual o presencial que tenga algún avance? Entonces empecemos a filtrar. ¿Alguien más? Otra vez vuelvo y pregunto, empiezo a filtrar. Entonces, en este momento, como el único que tiene avances es Olaya, es el único que puede sacar 100. Es el único. Ah, listo. Sergio también, listo, Sergio. O sea, Listo. los que me presenten hoy son los únicos que pueden sacar 100. Obviamente, ¿Yo lo que llevo? sí, comparte, papá. Listo, ya compartamos un segundo. Ah, espera, que creo que lo tengo inhabilitado. Ya. A casa, mi casa. La próxima clase es ya la otra semana, ¿cierto? Cuando tenemos el martes, ¿sí? Ahí empezamos a leer ya los ensayos. ¿Listo? Por orden de lista. Voy llamando. Listo, ya estoy compartiendo. Puede ser de abajo hacia arriba. Señor. Listo, ahí ya se ve. Hola, ¿cómo estás? Listo. El escrito se titula Lo natural de ser nuestro propio Dios. Ah, qué buen título. En resumen, pues al resumen siempre lo hago al ya terminar el escrito, así que por ahora el apartado de resumen no tiene nada. En palabras clave utilicé natural, sociedad, genes, evolución y desarrollo. Empecé con una frase con la cual también empieza Gattaca, que es, no solo pienso que alteraremos a la madre naturaleza, pienso que la madre naturaleza quiere que lo hagamos, de Willard Gailey, creo, que se pronuncia así. En introducción, podemos percibir en el mundo, podemos percibir en el mundo actual el cómo continuamente grandes emporios económicos aplican la modificación genética para mejorar productos, llámese plantas o incluso animales, para incrementar una capacidad que carecían en un principio. A primera vista, este trato a nuestro entorno puede verse como antinatural, pero en cuanto a la naturaleza humana se refiere, no sería el mismo hombre antinatural si al ser así catalogaríamos al humano dentro de otro marco de lo natural y que no es más humano que la modificación de su ambiente. Por lo mismo, ¿acaso es parte de la evolución natural humana modificar sus propios genes? Si entendemos la naturaleza humana como el ser social y a su vez la sociedad requiriese la modificación para su desarrollo, estaría dentro de la naturaleza humana la modificación genética. Pero claro, con un límite, mismo límite que impone la sociedad. Esa es mi tesis y ahí se basa la pregunta de, ¿es parte de la evolución natural humana modificar sus propios genes? Listo, aquí ya empiezo a hablar, todavía no titulo la parte del cuerpo. En primer lugar, es necesario entender la relación entre lo natural y lo social, para así relacionarlo con la naturaleza del humano moderno. Lo natural es lo que está conforme a la propiedad o cualidad de las cosas. Ahí lo cité de ahí. Mientras que lo social referencia, bueno, ahí voy porque estoy intentando definir lo social, pero no encuentro una definición concreta. Bueno, Difícil. ya aquí ya concluiría. Por eso mismo la cualidad principal humana es la sociedad, haciéndolo un ser naturalmente social. Listo, ahí voy, la verdad. Bueno, bien. La pregunta. Espera, sube. A ver, de compartir.
digamos que la pregunta eh, es muy relevante en términos de, por ejemplo, lo que plantea un mancito que se llama Yuval Noah Harari en un libro que se llama De animales a Dios, por ejemplo. Entonces, lo natural de ser nuestro propio Dios. De pronto sería interesante sería que buscaras alguna perspectiva. Algunos autores, sobre todo físicos, creen que nosotros, los humanos, somos como la materia organizada que creó el universo para poderse estudiar a sí mismo. Es como una idea que plantean algunos físicos cuánticos, ¿no? Entonces, digamos que eso podría de pronto en algún momento aportar. Cuando tú hablas de lo social, bueno, pues puedes encontrar a muchos realmente autores, la mayoría van a ser filósofos que hablan de este tipo de relación social. Pero realmente, digamos que lo social es la forma de relación intraespecífica, ¿cierto? Que tienen las especies. Los humanos no somos los únicos con relaciones sociales. Es una relación intraespecífica de cooperación donde hay jerarquías de organización. Por ejemplo, las abejas tienen organización intraespecífica social. ¿Sí? Y pero lo que pasa es que nuestra sociedad está mediada por otro aspecto evolutivo que se llama la cultura. La cultura es evolución también, es parte del lenguaje. ¿Sí? Entonces, digamos que puedes basarte en eso como un aspecto biológico que permitió también la evolución. Si quieres ahorita, bueno, y para todos podemos ver ahorita un videito cuando termine de revisar esto de Yuval Noah Harari que les puede servir para esto, pues por lo menos a los dos que he visto. Ah, listo, sí, sí, señor. Es que lo que pasa es que, digamos, estuve leyendo y muchos autores que definen lo social como lo opuesto a lo natural. Claro. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Digamos, una cosa es lo natural, que lo natural es lo que está, lo que hay, pero nosotros no podemos ver con nuestros ojos ni con nuestros sentidos lo natural. Por eso los humanos nos inventamos algo para interpretar lo natural, que se llama Mm, la naturaleza. Es lo mismo que lo real y la realidad. o Entonces, sea lo que lo real, natural es la racionalización de lo irracional. no, lo natural es lo fáctico, lo que hay. Por ejemplo, el árbol está ahí, ¿cierto? Pero yo no puedo comprender la esencia del árbol. No puedo entender el ser del árbol. Puedo entender por qué el árbol está allí. Lo que yo hago es interpretarlo desde lo que yo sé, desde lo que he visto, desde mi experiencia. A esa interpretación es lo que yo llamo naturaleza. Esa es la naturaleza, es lo que yo interpreto de lo natural. Es lo mismo que la realidad. Lo real es la materia que está organizando el universo, pero la interpretación de esa materia o de lo que haya, lo existente, es lo que vamos a llamar realidad. Por eso la realidad es siempre cambia. En un momento, una cosa es hablar de, por ejemplo, cómo se veía el mundo en la Edad Media y otro, cómo se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque cambia la realidad, cambia la interpretación de los fenómenos, la interpretación del mundo, la interpretación política, la organización biológica, lo que sea. ¿Listo? Listo, sí, señor. Eso es. Pero muy bien, Sergio. Perfecto. Bien. Lisa. Listo, profe, yo te comparto. Ah, Mira, pues, o sea, es como la idea, pero no tenemos así organizado como el documento como tal. No, pero pues es como la idea. ¿Está Karen? Karen. No, no, bueno, por eso. Listo, léelo. Bueno, ponemos como título por la biotecnología como beneficios ante los cambios. El resumen pues sería, se consultan las ventajas que nos trae la biotecnología para contribuir o modificar cualquier ser vivo para un beneficio que conlleve a una investigación ante un cambio desfavorable, que se necesite por un bien mayor y utilizarlo de manera adecuada para un mayor control en beneficios para un buen orden genético. Podemos comprender el uso de cada una de las ramas de la biotecnología, evaluando sus características y así teniendo en cuenta lo importante de cada una de las ramas de esta, teniendo en cuenta la solución pues de la pregunta que las ramas de la
biotecnología podrían mantener sanamente a un ser vivo viviendo en condiciones desfavorables? Y ya, pues Listo. Bueno, bien. Primero, pues, digamos que el título no hace referencia directa a la pregunta que se plantea. Entonces toca mirar bien el título. Y si van a mantener el título, pues, bueno, no lo pueden mantener en el sentido que es muy amplio. Se imagina, la biotecnología como beneficio ante los cambios, pero cambios de qué? Cambios ecológicos, cambios políticos. ¿Cómo? También se puede, sí, también se puede como título plantear la propia pregunta, ¿sí? Dice acá, las ramas de la biotecnología podrían mantener sanamente un ser vivo viviendo en condiciones desfavorables. Digamos, es una pregunta totalmente diferente a lo que plantea el título, ¿no? Entonces, ¿cómo la biotecnología puede generar condiciones a las especies? Podría ser el título, o no sé. Sí, la biotecnología como un gestor de los ecosistemas o de las especies, no sé. ¿Listo? Bueno, otra cosa es que ustedes están haciendo ya el resumen, pero les va a costar mucho hacer el resumen primero. ¿Por qué? Porque en el resumen va una parte de introducción, una parte de marco teórico, una parte de contexto, una parte de discusión, una parte de reflexión y una de conclusiones. Es decir, va todo el artículo resumido en un párrafo. Entonces, eso es lo primero que aparece, pero es lo último que se suele hacer, porque ya tienen toda la información cuando hacen el documento, ¿listo? Entonces, lo que tienen que hacer acá es, por ejemplo, en la introducción, hacer un contexto de los colores de la biotecnología en general de la que quieran hablar. Entonces, ahí tienen que empezar a definirlo, ¿listo? Y después hablar de qué es lo que ustedes consideran como condiciones desfavorables o cambios o lo que sea que quieran hablar, ¿listo? Por ahí vamos bien. Muy bien. listo, profe. Ahí están las tres. Chan, chan, chan. Gracias. Espere, voy a ir anotando los que estén presentando ahí porque se me olvida. Entonces, esto es 10 veces 1. Entonces, el primero fue Solar. El segundo fue Pérez Sergio. Y las terceras fueron Beltrán, Karen, Ortiz, Juliana. ¿Y quién más? ¿Cómo? Por eso, Karen, Juliana y hay alguien más. Ay, Borges. Y Borges, listo. Y ve compartiendo, Santiago, por favor. ¿Listo, Santiago? Uy, ¿ya lo tenemos? No, la verdad no, sino que me falta hacer el resumen, por lo que es lo primero que, bueno, lo último que se hace, Vamos. pero ya he ido estructurando la idea. Entonces, am, bueno, entonces pues, lo que yo me baso en esto es si la biotecnología como base para el entretenimiento y si esta le afecta de manera positiva o negativa. Entonces, lo primero que dije en la introducción es, la biotecnología es una rama la cual aporta al mundo, ya sea de manera positiva o negativa. Depende del uso que le demos, por lo cual se toma en cuenta la bioética, la cual nos ayuda a tener una conducta de la misma ciencia. También intenta regular la ciencia y lo poderosa que puede llegar a ser. También podemos encontrarnos con ciencias las cuales pueden destruir al mundo, otras lo ayudan en parte al ambiente y otras intentan hacer un avance tecnológico. Luego dije, el entretenimiento se ha vuelto algo muy necesitado en épocas de pandemia. Normalmente en esas épocas las personas veían series o películas. Algunos leían cómics, otros jugaban videojuegos. Tal vez algunas personas se dan cuenta que en algunas series que vemos comúnmente escenarios extraños, lugares con una tecnología más avanzada, que nos intentan reflejar un posible futuro y cómo la ciencia lo ha cambiado todo con el pasar de los años. Y aquí te hago un resumen o lo leo. Bueno, antes de leer, pues quiero hacer una mención, es que aquí hago una mención de una serie, pero así no entré tanto a detalle de la serie. Entonces, la biotecnología nos habla de modificaciones genéticas, el cómo podemos usarla para hacer el bien o el mal, y el cómo esta puede crear controversias entre las cuales se tiene en cuenta la bioética y cómo la ciencia puede llegar a crear algo que aporta al mundo o algo que nos destruya. Un ejemplo claro son los superhéroes, el cómo ellos obtuvieron sus poderes. Comúnmente al superhéroe lo podemos considerar una idea de la biotecnología. Conceptos en series como The Voice, no sé, profe, si le suena esa serie, o No, buenísimo. The Voice, bueno.
Hablan de la idea de un superhéroe y el cómo este puede ser usado como un arma para derrotar como a otros continentes. También el cómo se crea el superhéroe a partir de una droga y también qué consecuencias traen de que una persona tenga poderes. Otros ejemplos los podemos ver en los videojuegos, principalmente en juegos de terror. En estos principalmente se habla de un virus, el cual ha infectado a la población y nuestro objetivo es sobrevivir al mismo. Este tipo de juegos nos refleja el cómo un virus puede llegar a destruir a todo el mundo y el cómo la ciencia avanza hasta el punto de crear un arma biológica, la cual lleva al mundo a la destrucción. Algunas películas como Gattaca, si se dice así, se menciona la idea de crear al hombre perfecto. También se hace mención sobre las modificaciones genéticas y el cómo estas llevaron a la sociedad a la misma perfección. Los ejemplos nos hacen pensar el cómo la biotecnología puede llegar a influenciar al mundo del entretenimiento, pero también el cómo puede afectarle al mundo real. Normalmente vemos que a medida que las catástrofes pasan, el mundo avanza. Los hechos importantes que vemos durante años se vuelven importantes. La ciencia avanza hasta el punto que vemos que la ciencia hizo al mundo que vemos de día hoy en día. Aquí la embarré, estoy viendo. También se puede ver desde el contexto de las catástrofes, el cómo la sociedad avanzaba. Entonces, pues aquí intenté citar algo, pero no sé cómo, no supe cómo citarlo. Entonces dije, pues un ejército de campesinos derrotó al imperio más potente de la historia. Despertaron China y el mundo islámico. Se derrumbó el llamado mundo socialista. El marxismo entró en crisis. El llamado neoliberalismo amenazó las conquistas sociales. Y el... Y, ¿qué? Espera, profe. Entusiasmo por la ciencia provocada por el Sputnik se convirtió en su rechazo por los posmodernos o irracionales. Entonces le dijo uno en 1959. Aunque a medida que ocurrían estas atrocidades, la ciencia avanzaba de manera rápida. En medio de semejantes convulsiones sociales hubo una constante. La matemática, la ciencia y la técnica siguieron avanzando. En particular nació la biología molecular, la neurociencia cognitiva y y la socioeconomía. El mercado fue inundado por los nuevos fármacos. También nacieron la psiquiatría científica y las primeras drogas antipsicóticas eficaces, junto con los viajes espaciales y los chantajes nucleares. Podemos decir que a medida que avanza el tiempo se puede ver una evolución de la ciencia en cuanto a la biotecnología. Podemos verlo desde el contexto de la Primera Guerra Mundial, la creación de armas biológicas durante esta época, y también durante esta época se plantea la idea del cómic. No de una manera crítica, pero con el pasar de los años se lograría crear conceptos con base a la ciencia. Y ya, eso es lo que yo, profe. Pero bueno, Karen, no sé si la razón. No, pero déjalo, aparte, Ah, bueno, y dame el control. Ajá. sí, ¿Listo? sí, Bien. Entonces, por ejemplo, acá tú tienes una cita, sí, ¿no? Muy larga. Vamos a seleccionar. Y en la parte de abajo, mira acá donde estoy parado, dice que tiene 56 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que es una cita textual de más de 40 palabras. Tiene que citar de la siguiente manera. Nos paramos acá aparte, damos un enter, seleccionamos otra vez todo el parrafito, incluida la cita, y le oprimimos la tecla Tab, que son las dos flechitas que están abajo de este. ¿Listo? Y ahí no lo pone así. Lo estás trabajando en Times New Roman 12, le vamos a bajar un punto. Y 11. Y acá lo único que te falta es, acá en este punto que vas a parar, le das a dar clic derecho, le vas a dar editar cita, y acá le vas a poner el número de página. ¿En qué página tienes clara en qué página estaba esto? no, ¿No? Listo, espera, entonces la busco, le das clic derecho y le das editar cita, y ahí te sale el número de página y pones la página. ¿Listo? Le quitamos las comillas. Ese tipo de cita. Lo mismo pasa con la siguiente cita. Sí, exactamente. Pero siempre y cuando sea de más de 40 palabras, se cita así. Si es de menos de 40 palabras, se da entre comillas dentro del párrafo normal. ¿Listo? Y ahora, esto también es una cita textual, ¿no? Mira, acá nos dice 37. Esta sí va normal porque son menos de 40 palabras. Entonces, esta sí va así como acá en este. Pero acá también hace falta la página, igual. Como es una cita textual, editar cita, acá te sale la página y pones en la página, o sea, el número de página 12, 13, 14, no sé, la que sea del artículo, ¿listo? Ahí te ok, sale. profe, Bien. Bueno, en esta primera parte, que es como una introducción a lo que es el aporte del entretenimiento, pues ahora su introducción.
Por ejemplo, cuando te hablas acá en los videojuegos, puedes citar como puramente a los videojuegos, por ejemplo, de las Us, que utiliza un hongo para su argumento que se llama el Cordyceps. Y ese hongo Sí. existe, ¿sí? Eh, ya no me acuerdo otro juego de zombies de Play 4 que yo no jugué. ¿Cuál? Ah, bueno, Resident también, pues Resident sí es muy biotecnológico porque es una empresa, ¿cierto? Que por alteración biotecnológica pues generó, digamos que estos procesos. Pero hay otro juego, no, pues usted es gamer, ¿cuál? Uy, no sé, profe. Ya lo dije, papu, quítese eso. ¿Cuál otra? No, sí, no, que Planta versus Zombies, no. Uno parecido a los, es que es un man que anda en moto, prácticamente, parecido a Walking Dead. Bueno, digamos, de Walking Dead, lo que pasa es que el problema de Walking Dead es que no se sabe el origen del virus o de lo que sea que haya causado zombies, ¿sí? Pero digamos que podría llegar a servir eventualmente. Entonces puedes citar algunos juegos específicamente, no me acuerdo el nombre de ese juego, yo lo tengo. A ver, digamos mi lista. No. Eh, Oiga, estos manes son re malos para los videojuegos, ¿no? Tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Ya te digo cuál Profe, es. pero ¿qué otra característica tiene el juego? Days Gone, Days Gone. ¿Sí lo han jugado? Sí, a veces sí me suena. Days Gone. Sí, sí, señor. Es muy parecido a Walking Dead. Es como muy parecido. Eh, y eso también, digamos, puede citar algún tipo de juegos. Es más, la mayoría de juegos, o digamos de historias de superhéroes y todo eso, tienen que ver mucho con la biotecnología. Por ejemplo, en algunas versiones de Spider-Man, obviamente, pues el mando pica la araña y desarrolla poderes arácnidos, pero en el cómic original, pues él no tiene eh, tela de araña, sino que él la desarrolla. Y él la desarrolla. Y la desarrolla con ciertas fibras, etcétera. Eso es un proceso biotecnológico. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la biotecnología, así como tú hablas también de Gata, The Voice, por ejemplo, The Voice es una crítica a la industria farmacéutica, que es biotecnología roja, por ejemplo, ¿sí? En la producción Sí. de super humanos. Esa serie es eso, prácticamente, ¿sí? Entonces, digamos que sí puedes tomar muchos elementos, pero resto para empezar a hacer eso. Bueno, eh, digamos que acá haces el contexto de, digamos que ya como tal lo que ha pasado a lo largo de la historia y tienes que después retomar, acá en este pequeño del entretenimiento, cómo es que realmente se interfiere. La biotecnología en el cine también se puede ver claramente, ¿sí? Incluso uno lo puede ver, no sé, también en algunos, mejor dicho, esto está muy mezclado en toda la realidad que nosotros queremos. Nosotros ahora tenemos la biotecnología siempre, sí. Entonces, digamos que en este punto que es el mundo del entretenimiento trata de volver sobre lo que dice arriba. Entonces ahí va a ser la discusión. Actualmente, ¿cómo se consigue eso? Por ejemplo, digamos, Marvel se apoya en muchas de esas cosas, ¿sí? Para sacar sus nuevas películas, que se analizar a estar, también puede ir, ¿no? Y supongo yo que Ok. sí también estoy pasando más cosas. ¿Listo? Ahí vamos viendo lo que sucede. Y gracias, profe. Espera, profe.